En los años recientes, el concepto de gratitud se ha asociado fuertemente con el bienestar, por lo que la cantidad de estudios e investigaciones al respecto han aumentado. La gratitud se ha relacionado con mejora en patrones de salud física, salud mental y calidad de vida. Hoy estamos con el doctor Jorge Fernández. ¿De qué nos vas a platicar, Jorge? Hola, Charlie. Hoy vamos a platicar de la gratitud y de cómo podemos cultivar esta cualidad mental para aprovechar sus beneficios en nuestra vida cotidiana. Perfecto. Vamos a empezar. Bienvenidos a DocChat. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a DocChat. El día de hoy estoy con el doctor Jorge Fernández y estamos hablando sobre la gratitud. Bienvenido, Jorge. Hola, gusto estar aquí. Oye, Jorge, esto suena como muy filosófico el tema, pero la verdad es que está pues bastante estudiado, científicamente comprobado, el tema de la gratitud con muchos beneficios que puede tener para la salud física y mental. Entonces, me encantaría que empezáramos un poquito, antes de platicar un poco de cómo hacerlo, cómo es que el cerebro y en general el estado de la mente procesa estos actos de gratitud, etcétera. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo es que funciona el cerebro en estos aspectos? Claro, sí. Y es muy importante tener algunos como conceptos en contexto para todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Lo primero es que, y esto se nota incluso hasta en cómo nuestro cerebro funciona visualmente. Tenemos más capacidad, digamos, de procesamiento para la información problemática o para detectar problemas y para detectar amenazas y preocupaciones. Incluso te digo, hasta a nivel visual tenemos como mayor capacidad de procesamiento de los colores oscuros, ¿no? Sí. Entonces, hasta en el psicoanálisis hay como esta percepción de que la mente humana tiende más a la preocupación y a la ansiedad que a la felicidad. Y todos creo que podemos ver que es más fácil estar insatisfechos que satisfechos. Esto es por cómo estamos estructurados neurológicamente, ¿no? Y la otra cosa también es, neurológicamente somos seres sociales. Entonces, realmente el cultivar estados mentales o el cultivar emociones en aislamiento y en soledad no tiene tanto impacto como hacerlo acompañado o a consecuencia de nuestro vínculo con otras personas. Eso es muy importante por cosas que vamos a platicar, además de otro concepto que es importante plantear ahorita, que es la neuroplasticidad. Hay definiciones de esto y hay muchos estudios al respecto, pero básicamente la neuroplasticidad hoy lo podemos entender como la capacidad de nuestro cerebro de adaptarse o de reconfigurar su función derivado de la información que recibe. Sí, interesante que platiques esto. Y esto sí se ha visto en muchos estudios, ¿no? Que hay mucho más células, por ejemplo, en los ojos que detecten la oscuridad, cosas. Y eso como que hasta evolutivamente hablando hace sentido, ¿no? O sea, como que a lo mejor en la noche si te ibas a ser atacado, ¿no? Hasta en los animales, que los predadores, pues tienes que ver un poquito mejor en la noche, que se dificulta más. Entonces hay como más células para eso, ¿no? Que con el día, ¿no? Con la luz. Y como bien dices, o sea, como que estamos detectando todo el tiempo, pues sí, problemas o no sé si tenemos hambre, sueño, o sea, como que estamos enfocados de manera como automática para esto. Entonces es interesante verlo así, de cómo funciona esta parte del cerebro. Ahora, en temas de gratitud, de todo este como concepto interesante, ¿cómo es que afectaría esto en el cerebro? Pues lo muy interesante que sabemos hoy de estudiar un poco como qué está haciendo el cerebro cuando experimentamos gratitud, es que la gratitud es una actitud mental. ¿Por qué lo sabemos? Porque el área cerebral que vemos que se activa un montón cuando practicamos este tipo de estado mental es, digamos, literalmente como el área frontal medial del cerebro, ¿no? Y esa zona del cerebro lo que nos da es la capacidad de contextualizar la información, ¿no? O sea, parece ser que la gratitud es una actitud, una capacidad mental que nos ayuda a recontextualizar nuestra experiencia. Entonces, vemos una activación de esas zonas y también vemos que las zonas reactivas del cerebro, las zonas como encargadas de preocuparnos, tienden a estar mejor reguladas con el tiempo que una persona desarrolla una práctica más constante de gratitud. Es decir, que la gratitud químicamente en el cerebro
hace que pues tengas estados pues de menos ansiedad, ¿no? Número uno. Y dos, justo también como este efecto de, pues a lo mejor que platicabas de la neuroplasticidad, es decir, que esto sea más permanente, es decir, que este tipo de cambios que están haciendo todo el tiempo y estando como practicando esta actitud mental, hace que a lo mejor a la larga pues tengas estados permanentes menos ansiosos, ¿no? Sí, y también, o sea, no solo menos ansiosos por esto de que disminuye nuestras áreas preocupantes del cerebro, sino que también literalmente el químico asociado a la gratitud es la serotonina, ¿no? Entonces mejora nuestros niveles de serotonina. ¿Qué significa? Que experimentamos no solo menos ansiedad, sino mayor cantidad de emociones que le llamamos prosociales, ¿no? Emociones que nos ayudan a estar más en contacto con el bienestar social, emociones de satisfacción y felicidad. ¿Nos puedes seguir un poco hablando de esto, de los beneficios que puede tener en general en el cuerpo, en la mente? Claro. Hablamos de neuroplasticidad y de este químico. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver hoy en día? Que la continua repetición de este hábito mental y la continua liberación de los químicos que se asocian a él produce un estado basal en las personas que practican gratitud a menudo, digamos como de una menor activación de los centros ansiosos emocionales. Entonces son personas que literalmente pues tienen disminuidos los niveles de ansiedad que pudieran llegar a tener antes, pero además, por efecto mismo de cómo funciona la serotonina y demás, tienen mayor motivación en la vida, ¿no? Porque a veces podemos estar tranquilos, pero no necesariamente motivados, claro, ¿no? Y que hemos visto que hay esta dualidad de acción de la gratitud, que no solo, o podemos estar al revés, como muy motivados, pero también súper ansiosos, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que como que nivela esos dos parámetros, ¿no? Tanto nuestro nivel de calma, pero también nuestro nivel de motivación y como disposición a avanzar. Eso está padrísimo porque, digo, hablando justo como para la población en general, el hecho de que tú practiques gratitud en tu día a día hace que te motives más para tus planes de la vida y que aparte estés menos ansioso. Porque justo yo me identifico mucho con esa parte. O sea, de repente a lo mejor que estás muy motivado, de repente dentro de tantos planes, tanta motivación que tienes, etcétera, caes un poco en la ansiedad, claro, ¿no? De pues, preocupaciones. Entonces, que te baje eso. Y para las personas que a lo mejor no están motivadas, que justo te dé motivación, se me hace algo súper, súper interesante. Ahora, aquí la pregunta clave de esto, Jorge, es, pues sí, suena todo muy padre, pero cuéntanos cómo lo hacemos para experimentar estos, pues justo niveles químicos cerebrales de gratitud. O sea, es porque hay muchas maneras de agradecer, ¿no? Solo decir gracias, el hecho de, no sé, a lo mejor apuntar en un diario, ¿no? Yo estoy agradecido por estas 3 cosas, 20 cosas o lo que sea. O, no sé, incluso hacer prácticas. En fin, platícanos un poquito de qué es lo que científicamente te da mejores beneficios. Pues se han planteado distintas formas de practicar esto, ¿no? Lo más tradicional, y lo hemos escuchado un montón y está ahí en Instagram por todos lados, es el tema de los diarios de gratitud, ¿no? Donde anotas 3 cosas que agradeces, 5, 10, 20, las que quieras. Y esto parece que tiene cierta función, o sea, como que sí puede haber algún impacto, pero no hemos logrado medir que sea muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro pareciera que la forma en la que integra la información es a través de narrativa. O sea, nuestro cerebro es un gran contador de historias, ¿no? Y entonces, cuando solamente te sientas a decir, gracias por esto, no te estás dando a ti una historia que contarte y que realmente evoque estos sentimientos de agradecimiento, ¿no? Que se ha demostrado más recientemente que realmente, y por lo que también hablábamos al principio del tema social, de cómo estamos configurados y las narrativas, cuando nosotros recibimos gratitud, es cuando el efecto de esta virtud o esta emoción es más potente. Sí, yo cuando leí acerca de esto me impactó muchísimo. O sea, recuerdo haber leído estos estudios que tiene mucho más impacto en la salud y beneficioso recibir, ¿no?, gratitud que dar gratitud, ¿no? Aquí sí es un poco al revés, ¿no? Es mejor recibir que dar, aparentemente, científicamente. Pero ¿nos puedes platicar un poco más acerca de esto? Y parece que mucho de lo que tiene que ver de por qué es por el impacto que percibes de lo que hiciste. O sea, no solo es ir diciéndole igual a la calle de la gente, oye, agradéceme lo que sea, sino claro, una práctica de gratitud es literalmente visualizar algún momento donde alguien te agradeció algo.
Y sobre todo, si quieres anotarlo, anotar como puntualmente cuáles son las cosas de ese agradecimiento que para ti fueron sobresalientes. ¿Por qué fue impactante? ¿Por qué impactaste la vida de esa persona que te agradecía? Y entonces, al repasar eso, vas a evocar, literalmente, tu cerebro va a revivir esa narrativa, esa historia de cuando la persona que ayudaste te agradeció por ello. Claro. ¿No? Y suena algo como egoísta, ¿no? Es como decir, es mejor recibir gratitud que dar gratitud. Pero justo no, yo no lo veo así, porque más bien el hecho de que tú recibas las gracias frecuentemente es porque estás haciendo bien, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues sí, es como algo que sirve mucho, sí, pero pues viene una consecuencia que es pues estar haciendo el bien o estar ayudando, en fin, ¿no? Entonces eso está súper interesante. Correcto, o sea, al final para que esto suceda, primero tuviste que haber hecho algo bueno por alguien más, ¿no? Y no hay nada de malo en todos estar bien juntos. Claro. O sea, no se trata tampoco de ellos o yo, sino si todos hacemos el bien por los demás, pues qué mejor que recibir de vuelta las consecuencias de esas buenas acciones. Jorge, hay unas preguntas del público que están súper interesantes. ¿Qué ejercicio puedo hacer para practicar la gratitud? Y aquí vamos a hablar de algo, esto nos puede dar para un capítulo de DocChat entero, pero es el poder de la visualización. Para fines prácticos, visualizar algo mentalmente es casi igual para nuestro cerebro que como si ocurriera en la vida real. Entonces, ya lo adelantábamos en el bloque pasado, literalmente es un ejercicio de visualizar. ¿Cómo lo podemos hacer? Como te decía, recordar un momento donde hayamos recibido gratitud de alguien, recordar el evento y recordar por qué para esa persona fue impactante. ¿Cuál fue el impacto? Y anotar como 2, 3 puntos por los cuales a ti te parece que ese agradecimiento fue recibido. Y una vez que lo anotas, visualizar este evento como recorriendo esos puntos sobresalientes del evento, digamos, ¿no? Eso induce en el cerebro como estas emociones de gratitud y vale la pena permanecer un tiempo en esa visualización, digamos como, lo llamamos como descansando en esa imagen o esa sensación, esa emoción que todos conocemos del profundo agradecimiento. ¿Qué se recomienda? Digamos que como que una frecuencia inicial que es buena y puedes repetir siempre la misma visualización, o sea, no tienes que encontrar miles de eventos donde te hayan agradecido. Hacer los 5 minutos, 3 veces por semana, es una buena práctica inicial. Sin embargo, lo que es muy interesante es que, dado esto de la neuroplasticidad, de que nuestro cerebro aprende y se modifica, después de un tiempo, incluso con 1 minuto de visualización, vas a accesar a este estado de bienestar y de gratitud en lugar de necesitar 5. Claro. Y ahora, ¿qué hay de fomentar eventos que justo haga que te agradezca la gente, ¿no? O sea, claro. Porque, insisto, yo me quedaba mucho con todo lo que decías que está en redes sociales de, hoy voy a escribir en mi diario de 5 cosas por las que estoy agradecido y eso como que no es tan efectivo. Pero ¿qué otras cosas podríamos hacer de manera práctica para fomentar actividades en donde la gente te pueda agradecer? Claro, porque definitivo, otra cosa interesante es, también es muy potente ver historias de intercambio de momentos de gratitud entre otras personas. O sea, incluso si tú no tuviste nada que ver, el ver que 2 personas intercambian afecto y gratitud genera en ti esos efectos, ¿no? Esas mismas emociones, por todo este efecto de que somos sociales, de que empatizamos, de que sentimos con los demás. Entonces, definitivamente, generar eventos o generar esto como de los actos de bondad espontáneos, donde recibes de vuelta o donde quizá ves que ocurre algo, también funciona. Claro, donación, por ejemplo, de tu tiempo en algunas actividades, para gente pues, más necesitada, etcétera, también eso te lo podría dar, sí. ¿No? Algo interesante, por ejemplo, estos estudios se han hecho en empresas, ¿no? Donde entre empleados se escriben cartas de agradecimiento y las leen unos a otros. Entonces, o sea, impacta a la persona a la que le están leyendo su carta, pero si lo haces un poco público, o en el grupo, pues tú vas a ver y entre todo el mundo va a haber estos intercambios entre otras personas de agradecimiento mutuo. Entonces estás como generando un doble efecto. Claro. El que recibe
pero también todos los que presencian ese acto de intercambio, de agradecimiento. Eso está increíble hasta para fomentarlo en empresas, ¿no? Totalmente. Entonces, justo fomentar ese tipo de prácticas en donde haya un ambiente en donde fomenten el agradecimiento, hasta públicamente, ¿no? De las cosas buenas que se llevan a cabo en los equipos, para que haya un mejor ambiente y pues estándares mejores de felicidad, menos ansiedad, etcétera, ¿no? Exactamente. Padrísimo. Hay otra pregunta del público súper interesante. ¿Cómo puede empezar a practicar la gratitud una persona con depresión? Y esto es poderoso, ¿no? Porque, a ver, yo mismo he tenido algunos episodios de distimia en la vida, que es como una depresión de bajo grado. Y quizá en esos momentos es difícil, ¿no? Como incluso, bueno, agradecer es casi imposible, como ver lo bueno en la vida. Pero también como que apreciar que alguien me haya agradecido, quizá ni siquiera me lo creo, quizá mi cerebro va a decir, ay, no, no es cierto. Podemos recurrir a esto que decíamos, o sea, ha habido estudios donde la gente ve películas, videos de momentos inspiradores entre personas y eso ya evoca sentimientos de gratitud. Entonces, puede incluso ser un primer paso para recuperarte en estos momentos como de aplanamiento emocional, el decir, ok, si yo no puedo reconocer nada de mi vida que hoy me inspira, que hoy valoro, ok, ve lo de alguien más. Y eso, empezar a consumir ese tipo de contenido, activa en tu cerebro estas áreas asociadas a estas emociones de bienestar, a liberar serotonina, que es parte como de lo que requerimos para fabricar emociones positivas. Entonces, si no hay nada en tu vida que hoy te resuena y te hace sentir agradecimiento, velo de vida de otras personas. Sí, eso está padrísimo. Y justo para este rubro de la salud mental, en donde no hay una adecuada salud mental, depresión, distimia, ansiedad, etcétera, es un grupo súper padre para fomentar estas prácticas de gratitud que mejoren pues, un poco el tratamiento de las personas, ¿no? Definitivo, porque la enfermedad mental es algo que muchas veces sufre en silencio y en soledad hasta que aprendemos a pedir ayuda, ¿no? Entonces, si estás ahí, o sea, si alguien está pasando por eso, lo puedes hacer tú, en tu espacio. Si todavía no tienes la vulnerabilidad, la apertura de pedir ayuda, puedes empezar con esto. Porque me quedo con una parte muy, muy interesante acerca de la gratitud de los centros que estimulan el cerebro. Lo que hablabas un poquito de esta corteza prefrontal, en donde justo nos ayuda a tener un poquito de experiencias pues, buenas, de bienestar, de felicidad, etcétera. ¿Nos puedes platicar qué otras cosas estimulan estos centros en el cerebro que justo hagan que las personas tengan estos estados de menos ansiedad, motivación elevada, etcétera? ¿Nos puedes platicar un poco? Y esto es muy interesante. Paul Bloom es uno de los grandes investigadores psicológicos de nuestros tiempos y él dice que a veces la ciencia es una gran fuente de conocimiento sobre la naturaleza humana, pero que muchas otras veces la ficción es una mejor fuente, ¿no? Y por ahí compartíamos cuando preparábamos esto un poema de un poeta que se llama David Whyte, donde él habla de que la gratitud es una especie como de acto de atención a lo bueno de la vida, ¿no? Y esto es relevante porque, como platicamos en el capítulo de Mindfulness, la práctica de mindfulness, de poner atención, también es un activador muy potente de la corteza prefrontal. Y esta activación de la corteza prefrontal regula los centros límbicos, digamos, de estrés y de alarma de nuestro cerebro. Entonces, en general, podemos ver que hay como esta correlación de que entre mejor fortaleza tenemos a nivel prefrontal de nuestro cerebro, o sea, la parte de adelante del cerebro, literal, mejor regulación emocional tenemos, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo, pues sí, dar gracias es poner atención a qué es lo bueno de vivir. Sí, claro, está súper interesante. ¿Y alguna otra cosa que tú dirías que también estimula estos centros como prefrontales en la corteza? Bueno, otra cosa que hemos igual encontrado son las prácticas de compasión, de bondad y compasión personal. Y es muy interesante relacionar con lo que hemos hablado, porque las prácticas de compasión o de meditación amorosa, como a veces se les llama, es otra forma de meditación, incluyen a la persona que medita y a los demás. No tenemos en los conceptos budistas orientales prácticas donde sea como ellos y yo, sino somos todos juntos. Entonces, la práctica de la bondad global también nos lleva
a una mucho mejor regulación, y la práctica de meditación amorosa es una práctica que hoy se usa para tratar enfermedades mentales, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo alguna vez estuve, ya sabes, de estas como prácticas de meditación que justo te estimulan un poco a desearle el bien a alguien, ¿no? Exactamente. Es decir, te ponen, cierras los ojos y la persona que te está guiando te dice, piensa en alguien que quieras mucho y deséale el bien, piensa en su felicidad, en su risa, en el momento que lo has visto, y automáticamente, por lo menos experiencialmente hablando, para mí fue como, o sea, como mucha paz, de ansiedad bajísima, al contrario, eso como... Entonces, todo esto que lo platicas está muy interesante porque pues, están muy, muy relacionados, ¿no? Tema de meditación, gratitud, etcétera, desear el bien, están muy interesantes. Justo pues, seguirlos estudiando para no solo ver el cuerpo como algo físico, sino también el estado mental, que mucho tiempo como que se separó un poco, ¿no? De lo físico y lo mental, pues también es físico, obviamente, y que eso nos dé cada vez mejores estándares de felicidad, menores estándares de ansiedad, etcétera, ¿no? Definitivo. Cuando hablamos de la mente y de la experiencia y de cómo se vive una vida plena y feliz, no podemos solo hablar de serotonina y dopamina, porque eso no se traduce en necesariamente las experiencias que nos llevan a tener felicidad, ¿no? Sí. Entonces tenemos que, a pesar de querer ser siempre muy científicos y muy aterrizados en la evidencia, de pronto tenemos que notar cuál es la experiencia de este tipo de prácticas, porque al final, pues, eso también compone nuestras vidas. Claro. Pues ha estado padrísimo el día de hoy, Jorge. Nuevamente agradecerte y pues esperemos que podamos seguir platicando de muchos temas de estos. ¿Nos puedes dejar y recordar tus redes sociales, por favor? Sí, @drmindful.online, así me encuentran en Instagram y por ahí les contesto. Perfecto, pues esto ha estado padrísimo, pues justo recordarles estas prácticas de gratitud, cómo pueden ayudarnos tanto en la salud física como mental, y agradecerles nuevamente por sus preguntas y por su atención. Les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente.